Gloria a Jesús. Qué dulce es estar en la presencia de Dios, amén. Para renovarnos, para tomar nuevas fuerzas, porque la lucha sigue, cada día hay lucha, ¿sí o no? Amén. Y si no hay lucha, pues al final nos podemos acomodar, nos dormimos y hay que estar siempre en guardia. Amén. Señor, gracias por tu presencia. Dios mío, te ruego que nos des esas nuevas fuerzas, que nos renueves, Señor, en tu santidad, Padre, y nos ayude, Señor, a pelear la buena batalla de la fe cada día. Danos las armas necesarias, Señor. Las queremos recibir, Señor, con gozo tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Quería compartir en Lucas 14, 7. Dice la palabra de Dios: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él, el que te convidó, a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó y te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Parece ser que Jesús había sido convidado a un banquete sabático. No conozco muy bien, pero sé que, se come bien, y por estar en comunión, y entonces había ido a casa de un jefe fariseo. Y entonces él observó esto, observó que habían otros comensales, convidados, que tenían como mucha prisa por alcanzar los primeros puestos, o los mejores puestos. Y entonces cuando le refiere esta parábola, una parábola que nos enseña en estos tiempos, e incluso en aquellos tiempos, y a la sociedad, de que es necesaria el ser sincero y la humildad. No solamente aprender una humildad que luego sea algo como aprendido, y si a lo mejor digo esto, pues vengo a ser humilde. Está hablando de sinceridad también, de reconocer lo que hay en nosotros. En aquella sociedad, y los religiosos sobre todo, que en otra ocasión ya les dice: ¿por qué amáis? Porque no sucedía solamente esto en las fiestas y en los banquetes, sino también en las sinagogas. Querían ocupar los primeros puestos y ser vistos en salutaciones en las plazas, como decía. ¿Por qué amáis esto, no? El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que les está queriendo enseñar en aquel tiempo. Vivimos unos tiempos en los cuales, están marcados de esta manera. Yo creo que es el patrón, y sobre todo del orgullo, la vanagloria, el superarte, ¿verdad? Supérate en estudios, en intelecto, supérate incluso en destacar, ¿verdad? Y tienes que ganártelo en la vida. Esto era algo muy común en los tiempos modernos, pero hoy día vivimos algo, yo creo que peor. Aparte del orgullo que hay en esta sociedad y en este mundo, él vive el día a día, ¿no? Vive día a día, escapa del pasado, o no recuerdas el pasado, pero vive el día a día porque realmente no existe futuro. Entonces tienes que vivir el día a día. Y si lo vives deprisa, aprovechar el tiempo. Y la verdad es que es un engaño, ¿no? Nosotros sí que tenemos que aprender a vivir el día a día, pero en el Señor, en lo presente, sabiendo que nos espera un futuro mejor. Amén. Y para poder estar en la ciudadanía de los reinos, del reino de los cielos, para pertenecer,
pues nos va a enseñar esto. El que seamos hombres y mujeres sencillos, sinceros, sencillos, humildes, ¿verdad? Y con humildad, porque si no es imposible el seguir los pasos de Cristo, el ser obedientes a Dios. Y eso es un requisito que hoy día en la sociedad hay falta. En algún momento se pensó incluso de vivir de esta manera, que el hombre llegase a ser hasta el Dios del universo, ¿no? Y por tener el buen razonamiento y hacer las cosas bien, pues incluso se pensó en tener sociedades perfectas. Pero ¿qué va? La cruda realidad no es esa, ¿verdad? Yo he nacido en un ambiente y nos ha tocado vivir un ambiente que no existe la sociedad perfecta, y sobre todo regido por el hombre, ¿no? Al final te das cuenta que no. Por eso se vive de esta manera. Y sobre todo esta frase que no me gusta, que a veces la escucho, de el vive y deja vivir. Es como una falsa humildad, ¿no? Es como decir, que me respeten, pero yo también respeto, vive de la mejor manera posible y deja vivir. Y nosotros en el reino de Dios y actualmente en la Iglesia no podemos vivir ni pensar de esta manera. Tenemos que buscar cada día el ser más humildes, aprender de la humildad y aprender a ser sinceros, a saber lo que hay en nuestro corazón. Que significa eso, ¿no? Sincera. Una persona sincera es que no tiene cera, no tiene capas, pero no para ya mostrarte así al mundo o a los demás, sino para ser sincero contigo mismo y reconocer nuestros errores. Amén. Y para eso se necesita la humildad. Es lo que Jesús quiere enseñar. No ocupemos esos primeros puestos, ¿verdad? No corramos, sobre todo en los momentos de fiesta, de banquetes, de lo más fácil, quizá incluso a la hora de venir al culto, aunque aquí hay algunos que hay que empujarles para que vayan al primer puesto, ¿eh? Nosotros a veces tenemos por costumbre sentarnos detrás y luego los que van llegando que se sienten delante, pero no porque sean personas distinguidas, sino porque, bueno, lo hacemos de esta manera, ¿no? Pero es importante que no tengamos esta actitud, ¿sabes? Y luego me llama la atención también que para servir o para no ocupamos las primeras filas, ¿eh? Ahí nos retrocedemos, nos echamos atrás. Entonces, hermanos, importante y muy importante la humildad, siempre. Jesús nos quiere enseñar la humildad. Para ser obedientes y obedientes a la palabra de Dios hay que ser humildes y hay que ser sinceros. Dios no solamente nos pide lo externo de nosotros, que quizá es lo más fácil a lo mejor de controlar, nuestras acciones pueden cambiar y pueden ser buenas acciones positivas, incluso como estos hombres religiosos que cumplían los ritos y las tradiciones, sino Dios pide algo más, y es el interior, nuestro corazón, pero corazón por completo. Amén. Que quizá eso es lo más difícil de controlar, incluso uno puede controlar. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos esa sinceridad para reconocer. Cuando Dios habla de que, nos lleva por los desiertos y es para afligirnos, para tratar, para ver lo que hay en nuestro corazón, no es porque Dios necesite ver lo que hay en nuestro corazón, porque Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano y de cada uno de nosotros, sino para que tú veas lo que hay en tu corazón, para que uno mismo vea lo que hay en el corazón. Y para eso necesitamos sinceridad. Amén. Que se vayan quitando las capas. Amén. Entonces Jesús nos quiere enseñar a ser sinceros y humildes. Me gusta esa forma. No solamente humildes, sino que haya sinceridad. Muchas cosas más, claro, positivas, pero sinceridad y humildad. Amén. Vamos a leer en Proverbios 25:6.
Y dice la palabra de Dios: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Amén. Entonces no busquemos esas grandezas, ni el correr la carrera rápida, ni el buscar el reconocimiento, ¿verdad? Yo siempre pienso y digo, mejor que te llamen a que te llames, que te reconozcan a que te reconozcas. Amén. Hay veces que tenemos esa tendencia, no soy cristiano, o pertenezco a Remar, o a la Iglesia Cuerpo de Cristo, y bueno, casi mejor que, o soy de Cristo, ¿sabes? O soy un hijo de Dios. Mejor que lo digan. Yo creo que esas son las vírgenes sensatas, de la diferencia de las insensatas y no prudentes. A unas les llaman y otras se llaman, ¿sí? Y qué bueno que te reconozcan y que te honren, pero que sean los demás. Amén. Creo que ese es el buen testimonio. Así que no te alabes a ti mismo, y sobre todo pues delante de los más importantes, o para que seas visto, sino hay que ganárselo a pulso y trabajando como una hormiguita. Y mejor es que te sientes en los sitios más humildes o estés en esa posición, y que luego vengan y te digan, da un paso más, avanza, o si tienes que subir, crecer, pero que sean que te lo digan, no lo busques tú. Amén. O sea, que quiero decirte que no vale ser un trepa ni en la iglesia ni en el reino de Dios. Las cosas que Dios nos quiere enseñar, hay que ser humilde. Si tú quieres aprender, si tú estás dispuesto y tienes tu corazón abierto a aprender, pues Dios te va a enseñar humildad. Y va a ser a través pues del trato, de las pruebas, de las dificultades, para poder crecer en el Señor. Amén. Y luego ser reconocido. Gloria a Jesús. Así que es mejor mantener esa posición humilde. Amén. Al final, si te das cuenta, Dios lo que quiere tratar, que es lo que resiste al soberbio, resiste al orgulloso, aquel que se quiere subir, y este mundo va así. Y esos son los mensajes de este mundo, de esta sociedad, que a veces tiene una falsa humildad. Como te he dicho antes, esa frase de vive y deja vivir, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que hacer caso a este mundo. Tenemos que dejar el mundo atrás, salir de las enseñanzas de este mundo. Y no te vale decir la enseñanza de la vida me ha enseñado. Eso no vale para nada. Nosotros a quien tenemos que tener por maestro es a Dios. Amén. A Jesucristo, las pisadas de Cristo. Y para eso se necesita sinceridad, primero reconocer, y luego pues humildad, para recibir el trato y las enseñanzas. Amén. Cada vez va perdiendo más valor la humildad en este mundo, la fe, el creer, el creer en un mundo mejor, que es Dios el que lo ha preparado, una vida mejor, yo diría. Porque seguimos estando en este mundo, pero cada vez tenemos que ir perteneciendo menos a este mundo, a lo que nos quiere enseñar. Amén. Yo no sé si tú cada vez te sientes a que menos lazos tenemos en este mundo, menos puentes podemos echar en este mundo, y cada vez te sientes que no perteneces a este mundo. Cada vez más y más no pertenezco. Amén. No sé si te sientes así, pero vamos en esa dirección, porque al final vamos en contracorriente del mundo. Vamos en contra. Y ir en contra es difícil, ¿sabes? Cuando tú ves la masa de personas que andan a lo mejor en no sé, por decirte algo, un centro comercial que está muy y sobre todo ahora en estos calores, la gente busca
el aire acondicionado del centro comercial y todos van en un sentido. Si tú tratas de ir en contracorriente, pues es más dificultoso, ¿verdad? Tienes que ir esquivando. O en un mercadillo de estos que se llena, por ejemplo. Es difícil ir en contracorriente, hermanos, pero es necesario para nuestra salvación. Amén. ¿Te identificas como ciudadano del reino de los cielos? Como el reino de Dios. ¿Te identificas? ¿Sabes? Es importante, hermanos. Una iglesia sincera, una iglesia humilde que va a ser reconocida allá donde vaya. Amén. 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 Gloria a Jesús. Así que tenemos que aprender obediencia, yo diría responsable, una obediencia responsable de Dios y recibir sus palabras, que es nuestra guía. El Dios que predicamos es este, ¿sabes? Es el Dios que predicaba, Jesucristo, es una predicación viva, es la palabra viva, y predica un Dios y presenta a un Dios, a un Padre que es de esta manera. Él se fija y quiere nuestro corazón, nuestras vidas, que entreguemos nuestro corazón para que pueda ser moldeado. Qué bueno que cada día seamos más sinceros y más humildes, porque esto es hasta el final, ¿verdad? Es el discipulado, la escuela de la humildad. Gloria a Jesús. Y quiero terminar porque no me quiero tampoco extender, yo creo que está todo dicho, en Santiago 4, 5, 6. Dice así la palabra de Dios: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Por eso necesitamos humildad, hermanos, para recibir esa gracia de Dios. Por la ley, imposible cumplirla, imposible que nuestras vidas cambien y tener una vida mejor. Incluso imposible vivir en el reino de Dios por la ley ni por las enseñanzas de este mundo, por lo que nos quiere enseñar este mundo, por la vida vivida, incluso no vale para nada. Solamente la escuela del Señor, seguir los pasos del Maestro, ¿verdad? Y recibir cada día pues esa humildad por la gracia de Dios. Dice que da mayor gracia a los humildes, resiste a lo soberbio, y en el fin de los tiempos, en el juicio final, resistirá a los soberbios. ¿Quieres ser un resistido de parte de Dios? Por parte de Dios. Yo no quiero que Dios me resista o que me dé por imposible, ¿verdad? Por ser un cabezón o por buscar mi egoísmo, por seguir teniendo en mi interior, aunque haya un cambio externo, siendo orgulloso, siendo soberbio, buscando la vanagloria, ¿verdad? Que Dios nos libre de todo esto y nos vaya liberando, y liberando de todo espíritu inmundo, todo aquello que se quiere, ¿verdad?, levantar por encima de Dios, incluso espíritus de competitividad, ¿no? O sea, de competencia y todas estas cosas que no valen para nada. Así que, hermanos, aprendamos que las enseñanzas de Dios lo que nos quieren dar es que cada día seamos hombres y mujeres más sinceros. Sincero. Y para ser sincero tenemos que estar a la luz de Cristo, al calor de la luz de Cristo, para que la cera se derrita, ¿verdad?, y caiga.
Me estaba acordando de los museos de cera. Aquí en Madrid tenemos uno, ¿no? Y para mantener un museo de cera, ¿está caliente o está fresquito? Está fresquito. Está fresquito para que se mantenga la cera. Bueno, tendrán sus cosas, ¿no? Su maquinaria, su forma. Pero el sol derrite la cera. Y nosotros nos tenemos que exponer delante del sol, que es Cristo. Amén. Y tener la suficiente humildad para aprender de Él. Que el Señor te bendiga, hermano, y ya sabes, no busques los primeros puestos en cuanto a las fiestas, en cuanto a las cosas fáciles, en cuanto haya un reconocimiento o algo. Busca los primeros puestos para servir al Señor, las primeras filas, amén. Pero para eso necesitamos humildad y sinceridad. Amén. El Señor te bendiga. Señor, gracias por tu presencia, Padre, en este lugar. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tus enseñanzas, por tu palabra, Señor. Te ruego que las podamos recibir, Señor, con ese gozo, sabiendo y confiando en ti, en lo que tú nos dices, Señor. Queremos seguir tus pasos, Padre. Ayúdanos, pero sobre todo derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, Señor, sobre la ONG Remar, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.